El diablo había soplado su aliento sobre el asfalto. El calor no subía del suelo, se manifestaba como una entidad tangible que ondulaba sobre el interminable listón gris de la carretera federal 45. Para Antonio, al volante de su Kenworth T680, al que llamaba El Valiente, el mundo se había reducido a esa danza hipnótica de aire caliente y al zumbido monótono de 18 llantas devorando kilómetros. El sol de Zacatecas era un martillo de oro blanco que golpeaba sin piedad la cabina, y ni el aire acondicionado a toda potencia lograba disipar la sensación de estar cocinándose a fuego lento dentro de una lata de metal. Antonio llevaba 30 de sus 50 años en la carretera. Había visto de todo: accidentes que helaban la sangre, amaneceres que te hacían creer en Dios y atardeceres que te hacían dudar de Él. Había visto espejismos tan reales que juraría haber visto ciudades de cristal flotando en el horizonte, pero aquello que empezó a materializarse a lo lejos, no era un espejismo. Era demasiado pequeño, demasiado persistente. 3 puntos oscuros que se movían con una lentitud agónica al borde del acotamiento. Una mancha de desesperación en el lienzo abrasador del desierto. «No te metas, Toño», se dijo, la voz un gruñido ronco en la soledad de la cabina. Era la regla número 1 del trailero, el mandamiento no escrito tallado en el corazón de cada hombre que vivía en la carretera. No te detengas por nadie. El peligro tenía 1000 caras: asaltantes que fingían ser familias, estafadores, locos. La carretera era una bestia que te exigía indiferencia para sobrevivir. Ya había aprendido la lección. Hacía años se había detenido por un coche averiado y casi le vacían el tanque de diésel y la cartera. No más. Nunca más. Siguió avanzando, los ojos fijos al frente, el pie firme en el acelerador. Los 3 puntos se hicieron más grandes. Ahora podía distinguirlos. Una mujer con la espalda encorvada por una derrota que Antonio conocía bien, y 2 niños. Un niño un poco más grande que caminaba con una rigidez protectora, y una niña pequeña que tropezaba a cada pocos pasos. La mujer llevaba una bolsa de lona que parecía pesar más que sus propios huesos. El niño, una mochila escolar descolorida. La niña, nada. Solo la mano de su madre. Antonio apretó el volante. El cuero gastado crujió bajo sus manos callosas. En su mente, una imagen parpadeó con la violencia de un relámpago: el rostro de su propia hija, Sofía, los mismos ojos grandes y asustados que imaginó en la cara de esa niña. Sofía, a la que no veía desde hacía 6 meses. Sofía, cuyo último «te extraño, papá», por teléfono, se sentía como una brasa ardiente en su pecho. Su chamba, esta vida de ausencias y kilómetros, le había costado su matrimonio y, peor aún, le estaba costando la infancia de su hija. Siempre era «un viaje más, mija, y luego paso más tiempo contigo». Pero siempre había otro viaje, otra carga, otra promesa. «Jota, no es tu problema», le siseó la voz de la prudencia. «Sigue tu camino. Tienes que entregar esta carga de aguacates en Monterrey antes del viernes». Pero otra voz, una más profunda y antigua, una que había intentado silenciar durante años, le susurró algo diferente. Era la voz de su padre, también camionero, un hombre que una vez le dijo: «Hijo, en esta vida, a veces la carga más importante
no es la que llevas en el remolque, sino la que te encuentras en el camino. Las figuras estaban a menos de 200 metros. Vio a la mujer detenerse, inclinarse y alzar a la niña en brazos. La niña debió haberse caído. El niño se paró a su lado, una pequeña estatua de desafío contra el mundo entero. Fue esa imagen la que rompió algo dentro de Antonio. La fragilidad y la fiereza de esa pequeña familia, unida contra la inmensidad hostil del desierto. Era una estampa de la lucha humana en su forma más pura. En ese instante, Antonio recordó un pasaje de un viejo libro que su esposa le había regalado, uno de esos de superación personal que él siempre había mirado con escepticismo. Hablaba del momento de la decisión. Decía que el destino de un hombre no se forjaba en los grandes planes, sino en las pequeñas decisiones tomadas en una fracción de segundo, en ese sí o no que separa un camino de otro. ¡Al diablo!, masculló Antonio. Con un movimiento que fue más instinto que pensamiento, giró el volante. El valiente respondió con un gruñido de protesta. Las llantas chillaron sobre el asfalto caliente mientras se desviaba hacia el acotamiento. Una nube de polvo rojizo se levantó, envolviendo la escena como un telón. Detuvo el monstruo de 40 toneladas a unos 20 metros delante de la familia, el motor retumbando con un poder que hacía vibrar el suelo. Apagó el motor, y el silencio que cayó fue repentino y abrumador, solo roto por el zumbido de los insectos y el latido de su propio corazón. Abrió la puerta, y el calor lo golpeó como una pared sólida. Bajó los 3 escalones, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. En ese momento no era solo un trailero, era un hombre que había decidido dejar de huir de sí mismo. Se paró en medio de la carretera desierta, una figura solitaria entre su camión y una familia de extraños, y supo, con una certeza que le erizó la piel, que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mucho más que el destino de ellos. Cambiaría el suyo. El silencio que siguió al rugido del motor fue denso, casi sofocante. La mujer, que se llamaba Elena, se había quedado paralizada, abrazando a su hija con la fuerza de quien protege su tesoro más preciado de un dragón. El niño, Mateo, se había puesto delante de ellas, con los puños apretados y una mirada que intentaba ser feroz, pero que no podía ocultar el temblor de su labio inferior. Para ellos, la aparición de ese coloso de metal no era un alivio, era una amenaza magnificada. Habían escuchado las historias, las advertencias de su madre. Antes de morir, la carretera era un lobo con piel de asfalto. Antonio caminó hacia ellos lentamente, con las manos abiertas y a la vista, como quien se acerca a un animal asustado. Cada paso era un cálculo. No podía sonreír demasiado, parecería falso. No podía estar demasiado serio, parecería amenazante. Decidió por una expresión de cansancio honesto, la que llevaba grabada en la cara todos los días. «Buenas tardes», dijo, su voz sonando extraña en el aire abierto. «¿Están bien?» Elena no respondió, solo lo miraba. Sus ojos, enrojecidos por el sol y el llanto, llenos de una desconfianza tan profunda como el cañón que se abría a un lado de la carretera. Podía sentir el pulso de su miedo. «Mi hermanita se cayó», dijo Mateo, su voz aguda y desafiante. «Pero ya se levantó, estamos bien, ya nos vamos». Antonio asintió, mirando al niño con un respeto inesperado. Vio en él al guardián, al pequeño hombre de la casa.
Luego bajó la mirada hacia la niña. Tenía las rodillas raspadas y sucias de tierra. Un hilillo de sangre seca corría por una de ellas, y en sus ojos, del color de la miel quemada, vio el reflejo exacto de su Sofía. Esa fue la llave que abrió la última cerradura de su corazón. «Veo que tu hermanita necesita que le limpien esa herida», dijo Antonio, su voz ahora más suave. «Y con este sol es peligroso andar así. Miren, no quiero asustarlos. Soy Antonio», le dicen Toño. «Llevo aguacates a Monterrey. Allá arriba, en la cabina, tengo agua fría y un botiquín. ¿Me permiten ayudarles? Solo eso. Agua y curar esa rodilla. Se los pido por favor». Habló despacio, usando las palabras que usaría con su propia hija. Elena pareció dudar. Miró la carretera vacía en ambas direcciones. No había nadie más. No había opciones. Su hija, Luna, sollozó suavemente en su hombro, un sonido que era como una aguja en el alma de su madre. «Agua», susurró Elena, la palabra rasposa, como si no la hubiera usado en días. «Sí, señora. Tengo botellas de agua bien frías en la hielera. Y unos sándwiches que me preparé esta mañana. De jamón y queso. No es mucho, pero es mejor que caminar con el estómago vacío». La mención de la comida fue lo que finalmente inclinó la balanza. Mateo miró a su madre. Sus ojos, suplicando. Elena exhaló un suspiro que pareció llevarse el último gramo de su resistencia. Asintió levemente, un movimiento casi imperceptible. «Está bien», dijo. «Pero aquí no vamos a subir». «Como usted diga», respondió Antonio. «No se muevan». Regresó al camión, subió los escalones con una agilidad que desmentía sus años y desapareció en la cabina. Elena y Mateo intercambiaron una mirada nerviosa. Habían hecho lo correcto. El hombre parecía decente, pero las apariencias engañaban. Unos segundos después, Antonio reapareció. Llevaba en sus manos 3 botellas de agua cubiertas de condensación, un pequeño botiquín de plástico rojo y un paquete envuelto en servilletas de papel. Les entregó el agua primero. La forma en que Elena y Mateo la bebieron, con una sed desesperada, le dijo a Antonio todo lo que necesitaba saber sobre su calvario. No habían bebido en horas, quizás desde el día anterior. La pequeña Luna bebió también, con avidez, el agua goteando por su barbilla. Antonio se arrodilló, un gesto que le costó un crujido de sus propias rodillas, y abrió el botiquín. «¿Me dejas ver, campeona?», le dijo a Luna con una voz que no sabía que poseía. Luna miró a su madre, buscando permiso. Elena asintió. Antonio sacó una gasa y un poco de agua oxigenada. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos enormes y curtidas, limpió la herida. Luna hizo una mueca de dolor, pero no lloró. «Eres muy valiente», le dijo Antonio, pegándole una curita con dibujos de ositos que guardaba precisamente para cuando Sofía lo visitaba en el taller. «Igual que mi camión, se llama El Valiente». Por primera vez, Luna sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero que iluminó su rostro sucio de polvo. «¿El Valiente?», repitió. «Sí, porque nunca se rinde». Luego les ofreció los sándwiches. Mateo devoró el suyo en menos de un minuto. Elena comió más despacio, con los ojos cerrados, como si saboreara no solo el pan y el jamón, sino el acto mismo de la bondad inesperada. Mientras comían, Antonio no hizo preguntas. Solo se sentó en el estribo de su camión, bebiendo su propia agua,
dándoles espacio. Sabía que la confianza era una planta frágil, necesitaba tiempo y silencio para crecer. Cuando terminaron, el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, pero el calor seguía siendo opresivo. «Gracias», dijo Elena, su voz más firme ahora. «De verdad, gracias. No sé cómo pagarle». «No hay nada que pagar», respondió Antonio. «Ahora, si no es mucha indiscreción, ¿hacia dónde se dirigen? Porque este camino no lleva a ningún pueblo cercano». «Faltan por lo menos 80 kilómetros para el próximo parador». Elena bajó la vista. La vergüenza y la desesperación lucharon en su rostro. «Vamos a Querétaro», dijo en un susurro. «Tenemos una tía allá». Antonio casi se ahoga con su agua. ¿Querétaro? Eso estaba a cientos de kilómetros. Era un viaje de más de 10 horas en coche. A pie. Era una sentencia de muerte. «Querétaro», repitió, tratando de mantener la incredulidad fuera de su voz. «¿Y cómo?» «El autobús nos dejó en la última central», explicó ella, la voz quebrada. «Se nos acabó el dinero. Pensamos que podíamos caminar hasta el siguiente pueblo, conseguir algún trabajo, juntar para otro boleto, pero no tuvo que terminar la frase. Antonio se quedó en silencio, procesando la enormidad de su situación. Su mente de trailero, una calculadora de distancias, tiempos y riesgos, trabajaba a toda velocidad, y todas las ecuaciones daban el mismo resultado: desastre. Dejarlos allí era condenarlos. Podía darles algo de dinero, pero ¿cuánto? ¿Lo suficiente para un boleto? ¿Y si alguien se los robaba en el siguiente pueblo? La imagen de Sofía volvió a su mente. Si fuera su hija la que estuviera en esa carretera. Tomó una decisión, la segunda de ese día, y esta era mucho más grande que la primera. Se puso de pie. «Señora», dijo, mirando a Elena directamente a los ojos, «yo no voy a Querétaro, voy a Monterrey. Pero ¿saben qué? Monterrey puede esperar. Suban, yo los llevo». La oferta de Antonio quedó suspendida en el aire pesado, tan irreal como un oasis. Elena lo miró fijamente, buscando el truco, la letra pequeña, el precio oculto que siempre venía con la generosidad de los extraños. En su mundo, nadie hacía algo tan grande por nada. «No, señor. ¿Cómo cree?», balbuceó, retrocediendo un paso. «Es su trabajo. No podemos pedirle eso. Ya ha hecho demasiado». «No le estoy pidiendo permiso», dijo Antonio. Su tono no era autoritario, sino de una certeza tranquila. «Se lo estoy diciendo. Míreme. Soy un viejo lobo de carretera. Sé lo que les espera si se quedan aquí. La noche en el desierto no es amiga de nadie, y menos de una madre con sus hijos. Por favor, suban al camión. Es seguro. Les doy mi palabra». Miró a Mateo. «Campeón, tu mamá está cansada, y tu hermanita también. A veces el trabajo más duro de un hombre es aceptar ayuda para poder seguir protegiendo a los suyos». Esa frase, dirigida a él, pareció desarmar al niño. Mateo miró a su madre, y por primera vez no fue con desafío, sino con una súplica clara. Estaba agotado. Luna, por su parte, miraba la enorme cabina del camión con una curiosidad que había vencido al miedo. «¿El valiente tiene cama?», preguntó con su vocecita. Antonio sonrió. «Tiene una cama mejor que la de muchos hoteles, princesa. Y desde allá arriba se ven las estrellas como en ningún otro lugar». Esa imagen de las estrellas, de un refugio seguro, fue la última gota. Elena miró a sus hijos,
sus dos razones para vivir y para temer, y luego miró a este hombre, este extraño que olía a diésel y a cansancio, pero cuyos ojos reflejaban una honestidad que no había visto en mucho tiempo. «Está bien», susurró, la palabra cargada de una rendición que era, en sí misma, una victoria. Ayudarlos a subir fue un ritual. Antonio subió primero y luego, con una fuerza sorprendente, levantó a Luna como si fuera una pluma y la sentó en el enorme asiento del copiloto. La niña soltó una risita de asombro al ver el mundo desde esa altura. Luego ayudó a Elena, tratándola con un respeto casi formal. Mateo subió por su cuenta, ágil como un mono, y se sentó entre su madre y su hermana, su puesto de guardián autoasignado. La cabina era el universo privado de Antonio. Olía a café, a cuero gastado y a ese indefinible aroma a carretera. Estaba impecablemente limpia. Había un pequeño ventilador sujeto al tablero, un mapa de carreteras doblado en mil ashway, la guantera y colgado del espejo retrovisor, un rosario de madera y una pequeña foto descolorida de una niña sonriente. Sofía. Antonio encendió el motor. El Valiente cobró vida con un estruendo familiar que por primera vez no sonaba a soledad, sino a promesa. El aire acondicionado comenzó a soplar un aire bendito y frío. Lentamente se incorporó a la carretera, dejando atrás las huellas de su decisión en el polvo del acotamiento. Los primeros kilómetros transcurrieron en un silencio denso. Elena estaba tensa, sus manos apretadas en su regazo. Mateo observaba cada movimiento de Antonio con la vigilancia de un halcón. Solo Luna parecía estar a gusto. Tocaba los botones del tablero, los que Antonio le permitía, maravillada por las luces y los sonidos. «¿Y este botón para qué es?», preguntó señalando la radio. «Ese es para la música», respondió Antonio. «¿Quieren oír música?». Encendió la radio. Una vieja canción de José Alfredo Jiménez llenó la cabina. Antonio empezó a tararearla en voz baja. La música, como siempre, comenzó a disolver la tensión. Poco a poco, Elena empezó a relajarse. El movimiento constante del camión, el paisaje desértico pasando a través de la ventana panorámica, el aire fresco, todo contribuía a un estado de trance. El agotamiento de días se apoderó de ella, su cabeza empezó a cabecear. Antonio la vio por el rabillo del ojo. «Señora, atrás hay una cama. ¿Por qué no se recuesta un rato? Yo cuido a los niños». «Mateo es un buen copiloto». Mateo se irguió en su asiento, orgulloso. Elena dudó, pero sus párpados pesaban como plomo. «Vaya, mamá», dijo Mateo, «yo te aviso si pasa algo». Elena finalmente cedió. Pasó con dificultad al compartimento trasero, una pequeña alcoba con una cama sorprendentemente cómoda. En cuanto su cabeza tocó la almohada, se quedó profundamente dormida, un sueño sin pesadillas por primera vez en semanas. Ahora, Antonio estaba a solas con los niños. Luna pronto se acurrucó contra su hermano y también se durmió, su pequeña mano todavía sujetando la curita de ositos. Solo quedaba Mateo, el vigía. «¿Tú también eres trailero?», le preguntó Antonio, para romper el hielo. Mateo asintió. «Mi papá lo era». La frase lo golpeó. «Ah, ¿sí? ¿Y dónde está tu papá ahora?». «Está en el cielo», dijo el niño con una naturalidad desgarradora. «Se enfermó de los pulmones. El doctor dijo que fue por el polvo de la mina. Antes de ser trailero, trabajaba en una mina.
Antonio sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía más. Era un hombre muy trabajador entonces. Sí, dijo Mateo. Él me enseñó los nombres de los camiones. El tuyo es un Kenworth. El de él era un Freightliner. Le decía el padrino. Hablaron durante casi una hora. Mateo le contó de su vida en el pequeño pueblo, de su perro, Canelo, que tuvieron que dejar con una vecina, de cómo su papá le prometió que un día lo llevaría en un viaje largo. Al hablar, la coraza del niño se fue agrietando, revelando al niño solitario que extrañaba a su padre. Antonio, a su vez, le habló de El Valiente, de las cargas que transportaba, de los lugares que había visto. Le contó de su hija, Sofía. Le enseñó la foto. Es bonita, dijo Mateo. ¿La extrañas? Todos los días, confesó Antonio, más que a nada en el mundo. En ese intercambio de ausencias, en esa confesión compartida de dos varones de distintas generaciones, se forjó un lazo. Mateo dejó de ver a Antonio como un extraño y empezó a verlo como algo más, alguien que entendía. Cuando el sol finalmente se puso, pintando el cielo de naranjas y morados violentos, Mateo también se rindió al sueño, su cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Antonio se quedó solo con sus pensamientos y el zumbido del motor, pero la cabina ya no se sentía vacía. Estaba llena del peso cálido de tres vidas que ahora dependían de él. Miró por el retrovisor a la más adormida de su nueva carga, la más preciosa que había transportado jamás. Supo que había tomado la decisión correcta, pero también supo que el viaje apenas comenzaba. Llevarlos a Querétaro era una cosa, pero ¿qué pasaría después? ¿Qué les esperaba al final de este largo y desviado camino? La preocupación comenzó a instalarse en su mente, una sombra que ni el atardecer más hermoso podía disipar. La noche cayó sobre la carretera como un manto de tinta. Las estrellas, libres de la contaminación lumínica de las ciudades, brillaban con una intensidad feroz. Antonio conducía en un estado de concentración serena, la cabina iluminada únicamente por el resplandor verdoso del tablero de instrumentos. A su lado, los dos niños dormían, sus respiraciones suaves y acompasadas. Detrás, Elena descansaba en un sueño profundo y reparador. Por primera vez en mucho tiempo, Antonio no se sentía solo en la inmensidad de la noche. Se sentía útil, propulsado por un propósito que iba más allá de una simple hoja de ruta. Decidió que necesitaba un plan. No podía simplemente dejarlos en una terminal de autobuses en Querétaro a su suerte. El relato de Mateo sobre la muerte de su padre y la vaga mención de una tía le sugerían que la red de seguridad de esta familia era, en el mejor de los casos, frágil. Necesitaba combustible para el camión y para él mismo. Vio a lo lejos las luces de El Crucero, un famoso parador de traileros en el cruce de dos carreteras federales. Era un pequeño oasis de civilización en medio de la nada, un lugar que nunca dormía. Redujo la velocidad y tomó la desviación. El estacionamiento era un mar de camiones de todas las formas y tamaños, sus motores diésel creando un rumor constante, como el latido de un corazón colectivo. Encontró un lugar en la parte de atrás, lejos del bullicio principal del restaurante. Apagó el motor y el silencio relativo regresó. No quería despertar a los niños. Con mucho cuidado salió de la cabina y fue a la pequeña tienda del parador. Compró café, pan dulce, yogures, jugos y más agua. Mientras pagaba, notó las miradas curiosas de otros traileros.
Eran un clan, una hermandad. Se conocían, si no de nombre, de vista. Y él era conocido. Toño, el de los aguacates, el hombre serio y solitario. Verlo comprar yogures y jugos para niños era una anomalía que no pasaba desapercibida. Cuando regresó al camión, Elena estaba despierta, sentada en el borde de la cama, desorientada. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. En un parador. El crucero. Pensé que sería bueno estirar las piernas y comer algo más sustancioso, dijo Antonio, ofreciéndole un café caliente. Ella aceptó la taza con manos temblorosas. Dormí como una piedra. No recuerdo la última vez que dormí así. Lo necesitaba, dijo él simplemente. Poco después, los niños se despertaron, atraídos por el olor del café y el pan. Antonio les dio sus jugos y yogures. Comieron en la penumbra de la cabina, en una atmósfera de extraña domesticidad. Por un momento, parecían una familia normal, en un viaje por carretera. Fue entonces cuando Elena, fortalecida por el descanso y la comida, decidió que le debía a este hombre la verdad, toda la verdad. La tía que buscamos en Querétaro, comenzó, su voz apenas un susurro. Es la hermana de mi madre. No la hemos visto en 15 años. Ni siquiera sé si sigue viviendo en la misma dirección. Es nuestra única esperanza. Luego le contó el resto de la historia. Después de que su esposo murió, se quedó sola con los niños en su pequeño pueblo minero. Su cuñado, el hermano de su difunto esposo, les ofreció vivir en una pequeña casa detrás de la suya. Al principio, parecía un gesto amable, pero pronto se convirtió en una pesadilla. El hombre era un alcohólico, resentido y cruel. Empezó a quitarle el poco dinero que ella ganaba limpiando casas, diciendo que era la renta. Luego, los insultos se convirtieron en empujones. La última noche, intentó entrar en su cuarto. Fue entonces cuando supo que tenía que huir. Con los únicos ahorros que había logrado esconder, compró 3 boletos de autobús hasta donde le alcanzó el dinero. Su plan era vago, nacido de la desesperación: llegar a Querétaro y rezar para que su tía todavía existiera y tuviera un corazón compasivo. Antonio escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible, pero por dentro una furia fría crecía en su pecho. La ira hacia ese hombre cobarde y una profunda admiración por la valentía de Elena. No era una víctima débil, era una superviviente. Hizo lo correcto, dijo finalmente Antonio, su voz grave. Hizo lo único que podía hacer: proteger a sus hijos. En ese momento, alguien golpeó la ventanilla del conductor. Antonio se tensó. Elena se encogió de miedo. Era otro trailero, un hombre corpulento y barbudo al que conocían como el Chato. Antonio bajó la ventanilla. «¿Qué pasa, Chato?» «Eso te pregunto a ti, Toño», dijo el Chato, sus ojos recorriendo la escena dentro de la cabina. «¿Desde cuándo llevas pasaje? Y de este tipo. Sabes que es peligroso». «No es lo que piensas», respondió Antonio con calma. «Son familia. Un problema en el camino». El Chato no parecía convencido. Pero entonces Luna, que no entendía la tensión, le sonrió al hombre barbudo a través de la ventana. «¿Tú también tienes un valiente?», le preguntó. La pregunta inocente desarmó al Chato. Su rostro duro se suavizó. Miró a Antonio, luego a la familia, y algo en su expresión cambió. Vio la fatiga en el rostro de Elena, la delgadez de los niños.
Vio la verdad más allá de las apariencias. Entiendo, dijo el Chato, su voz ahora más baja. Ten cuidado, hermano, el mundo está lleno de cabrones. Lo sé, respondió Antonio, pero también está lleno de gente buena que necesita una mano. El Chato asintió, dio media vuelta y se alejó. Pero la interacción no terminó ahí. Sin que Antonio lo supiera, el Chato, conmovido por lo que vio, sacó su teléfono. No era de grabar videos, pero la escena le pareció importante. Desde la distancia grabó un clip corto. Antonio, de pie junto a la puerta abierta de su camión, entregándole a la pequeña Luna una barrita de chocolate que acababa de comprar. Un gesto pequeño, casi trivial. El Chato lo subió a un grupo de Facebook privado llamado Traileros de México Unidos, con una simple leyenda: mi compa Toño, demostrando que todavía hay hombres con corazón en la carretera. Se desvió de su ruta a MTI para ayudar a esta familia a llegar a Querétaro. Mis respetos. No le dio más importancia. Volvió a su camión y siguió su camino. No tenía idea de que acababa de encender una mecha digital que pronto se convertiría en un incendio forestal. Mientras tanto, de vuelta en la cabina del Valiente, Antonio tomaba otra decisión. Sacó su teléfono, pero no para revisar redes sociales. Abrió su lista de contactos, una red de traileros, mecánicos y dueños de pequeños negocios que había construido a lo largo de 30 años. Voy a hacer unas llamadas, le dijo a Elena. Tengo algunos amigos en Querétaro. Quizás alguien sepa de tu tía, o quizás alguien sepa de un trabajo, un lugar donde empezar. No podemos llegar con las manos vacías. Elena lo miró, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran de una gratitud tan inmensa que le resultaba dolorosa. Este hombre, este completo extraño, no solo les estaba dando un aventón, les estaba dando algo que habían perdido hacía mucho tiempo, un plan, una oportunidad. Les estaba dando esperanza. El resto del viaje a Querétaro se transformó. La atmósfera en la cabina cambió de una de rescate a una de misión. Mientras Antonio conducía a través de la noche, usaba su sistema de manos libres para hacer llamada tras llamada. Su voz, normalmente reservada, se volvía persuasiva y firme. ¿Qué onda, Memo? Soy Toño. Oye, ando en una situación. ¿Te acuerdas de la fonda de tu primo cerca del acueducto? ¿Seguirá necesitando gente? Sí, es para una señora muy trabajadora. Te cuento luego, pero es de confianza, te lo juro por esta. Felipe, hermano, ¿cómo estás? Toño al habla. Una pregunta rápida. ¿Tú que te mueves por todos lados? ¿Conoces a una señora llamada Guadalupe Rojas? Debe tener unos 60 y tantos. Vivía por la colonia Hércules. No, no es para cobrarle nada, al contrario. Elena escuchaba, asombrada. Este hombre estaba movilizando a su ejército personal por ella. Cada llamada era una puerta que se intentaba abrir, una posibilidad que se exploraba. Mateo, ahora completamente a bordo, escuchaba con la fascinación de quien ve a un general comandando sus tropas. Para él, Antonio ya no era solo un trailero, era un superhéroe con una radio y un celular. Al amanecer, mientras las primeras luces del alba teñían de rosa las afueras de Querétaro, Antonio colgó la última llamada. Tenía ojeras, pero sus ojos brillaban con una energía renovada. Bueno, dijo, dirigiéndose a Elena. Tengo buenas y malas noticias.
La mala es que nadie parece conocer a tu tía Guadalupe. Un compa que es cartero me dice que la dirección que tienes es de una bodega que construyeron hace 5 años. Parece que se mudó o... El corazón de Elena se hundió. La última y frágil brizna de su plan original se había desvanecido. Pero, continuó Antonio, levantando una mano, la buena noticia es que Memo, mi amigo de la fonda, dice que su primo anda buscando desesperadamente una mesera y alguien que le ayude en la cocina. Es un trabajo humilde, pero es honesto y paga semanalmente. Y lo más importante, está dispuesto a darle una oportunidad a una persona recomendada por mí sin hacer muchas preguntas al principio. Elena se quedó sin palabras. Un trabajo real. Y hay más, añadió Antonio. Hablé con otro amigo, el Capi, un trailero retirado que tiene un par de departamentitos que renta en la orilla de la ciudad. No son un palacio, pero están limpios y amueblados. Le conté la situación, se conmovió. Me dijo que nos lo deja barato el primer mes, muy barato. La ciudad de Querétaro ya era visible en el horizonte, sus iglesias y acueductos recortándose contra el cielo matutino. Para Elena ya no parecía una ciudad extraña y amenazante, sino un lugar de nuevos comienzos. Llegaron a la ciudad con el sol de la mañana. Antonio, guiado por el GPS y las indicaciones de sus amigos, navegó por las calles hasta dar con una colonia modesta, pero tranquila. Se detuvo frente a un pequeño edificio de 2 plantas. Un hombre mayor, con gorra de béisbol y un andar cansino, los estaba esperando. Era el Capi. Toño, sin vergüenza, dijo el Capi, abrazando a Antonio. Hacía años que no te dejabas ver por acá. Luego miró a Elena y a los niños que bajaban del camión con timidez. Su expresión se suavizó. Bienvenidos, dijo con una sonrisa genuina. Vengan, les enseño el lugar. El departamento era pequeño, una habitación, un baño y una cocineta con una pequeña sala. Pero estaba impecablemente limpio. Tenía una cama, un sofá-cama, una mesa con 4 sillas y un refrigerador. Para la familia que había estado durmiendo en el suelo y caminando bajo el sol, era el Palacio de Versalles. Luna corrió adentro y saltó en el sofá-cama. «Mamá, mira, podemos vivir aquí». Mientras Elena y el Capi hablaban de los detalles, Antonio se acercó a su camión. Abrió un compartimento lateral donde guardaba sus herramientas y algo más. Una caja de metal cerrada con candado. Dentro estaba el dinero que había estado ahorrando durante casi 2 años. Era para el enganche de un pequeño terreno cerca de la casa de su exesposa, un sueño que tenía para estar más cerca de Sofía. Contó una parte considerable del dinero, mucho más de lo que el Capi le había pedido por el primer mes de renta. Regresó a donde estaban Elena y el Capi. «Aquí tienes, Capi», dijo, entregándole al hombre el fajo de billetes. «Esto es por el primer mes, y el segundo, y un depósito, para que no haya prisas». El Capi lo miró, sorprendido por la cantidad. Iba a protestar, pero vio la mirada decidida de Antonio y entendió. Asintió en silencio. Elena lo vio todo. «Antonio, no», susurró abrumada. «Eso es demasiado. Te lo devolveré. Cada centavo. Te lo juro». «No te preocupes por eso». «Ahora», dijo Antonio, «preocúpate por descansar, por ir a esa entrevista de trabajo mañana. Preocúpate por llevar a estos campeones a la escuela. El dinero va y viene. La oportunidad de hacer lo correcto no siempre se presenta». Su teléfono vibró en su bolsillo. Era una llamada de su despachador en Monterrey. La ignoró. Luego vibró de nuevo. Y otra vez.
Mensajes de WhatsApp, decenas de ellos, de números que no reconocía. Extrañado abrió la aplicación. Se encontró con una avalancha de notificaciones del grupo Traileros de México Unidos. Vio el video del chato. Tenía miles de reacciones y cientos de comentarios. Ese es mi compa Toño, un chingón con todas sus letras. Si todos fuéramos la mitad de hombres que este señor, México sería otro. ¿Alguien sabe si la familia necesita algo más? Ropa, útiles. Yo paso por Querétaro en 2 días. Rolen un número de cuenta. Para cooperar para la gasolina del Toño o para la señora. Antonio no podía creer lo que veía. El video, ese simple clip de él dándole un chocolate a Luna, Se había vuelto viral dentro de su comunidad. Su acto privado de bondad se había convertido en un fenómeno público. Estaba avergonzado y conmovido al mismo tiempo. Pero la sorpresa más grande vino de un mensaje privado, un número desconocido. Lo abrió. Era una captura de pantalla del video. Y debajo, un texto. Antonio, soy Mónica. Vi esto en el Facebook de un primo mío que es trailero. Sofía también lo vio. Dijo, ese es mi papá. Es un héroe. Llámame cuando puedas. Mónica, su ex esposa. El teléfono casi se le cae de las manos. El mundo exterior se desvaneció. El ruido de la calle, la voz de Elena, la risa de Luna, todo se apagó. Solo existían esas palabras. Ese es mi papá. Es un héroe. Las palabras que había anhelado escuchar durante años, no de su ex esposa, sino de su hija. En su intento por darle un futuro a una familia que no conocía, sin saberlo, había comenzado a reconstruir la suya. El círculo se estaba cerrando. La semana que siguió fue un torbellino de actividad y emociones. Antonio, en lugar de descargar sus aguacates en Monterrey, se quedó en Querétaro. Le dijo a su jefe que el valiente había sufrido una falla mecánica complicada que requería una pieza especial. Era una mentira y odiaba mentir, pero sentía que su verdadera misión aún no había terminado. Su jefe, aunque molesto, le creyó. La reputación de 30 años de fiabilidad de Antonio le compró el tiempo que necesitaba. El primer día, acompañó a Elena a la fonda de Memos Primo. El lugar era un pequeño restaurante bullicioso, lleno de trabajadores y estudiantes. Elena estaba nerviosa, pero la recomendación de Antonio fue como un pasaporte. El dueño, un hombre llamado Carlos, la entrevistó, pero fue más una conversación. Vio la honestidad en sus ojos y la necesidad en su postura. La contrató en Minasho, el acto para empezar al día siguiente, primero en la cocina, lavando platos, y luego, una vez que se familiarizara, como mesera. Mientras Elena estaba en su entrevista, Antonio llevó a Mateo y a Luna a un mercado cercano. Les compró ropa nueva, zapatos y, lo más importante para Mateo, una mochila nueva. También compró cuadernos, lápices y colores. Un guerrero necesita sus herramientas, le dijo a un Mateo cuyos ojos brillaban de gratitud. El video del chato seguía circulando, saltando de los grupos de traileros a las páginas de noticias locales de Querétaro. La historia del trailero del corazón de oro se estaba convirtiendo en una pequeña leyenda urbana. La gente empezó a aparecer en la fonda de Carlos, no solo para comer, sino con la esperanza de ver a la familia de la historia. Traían bolsas con ropa de segunda mano en buen estado para los niños, juguetes e incluso despensa. Elena se sentía abrumada por la generosidad, pero la aceptaba con una humildad que conmovía a todos.
Un día, un tráiler se detuvo frente al pequeño edificio de apartamentos. Era un trailero de Tijuana que había visto la historia. Se bajó, buscó a Antonio y sin decir mucho le entregó un sobre grueso. «Es una colecta que hicimos los compas de la frontera», dijo. «Dile a la señora que es para los útiles de los niños y para que no le afloje». Dentro del sobre había varios miles de pesos. Antonio se dio cuenta de que su acto individual había desatado una reacción en cadena, una ola de bondad. Había tocado una fibra sensible en la gente, un anhelo colectivo de creer que la decencia aún existía. Se sentía como el director de una orquesta que no sabía que estaba dirigiendo. Pero su asunto más importante era personal. Después de un par de días de reunir el coraje, finalmente llamó a Mónica, su ex esposa. La conversación fue diferente a todas las que habían tenido en años. No hubo recriminaciones, no hubo discusiones sobre dinero o tiempo. Mónica estaba suave, impresionada. «Nunca dudé de que fueras un buen hombre, Toño», le dijo. «Solo te perdiste en el camino, en la carretera. Te olvidaste de que también tenías una familia aquí». «Lo sé», respondió él, la voz llena de un arrepentimiento que finalmente podía expresar. «Lo arruiné, pero estoy tratando de encontrar el camino de regreso, Moni, de verdad». «Sofía quiere verte», dijo ella. «Pregunta por ti todos los días». Vio el video una y otra vez. Está muy orgullosa de su papá. Esas palabras fueron el bálsamo más potente para su alma herida. Acordaron que, tan pronto como arreglara su camión, su primera parada sería su casa. No solo una visita de un par de horas, sino para quedarse unos días, para hablar, para reconectar. El día de la partida llegó. El valiente estaba reparado. Elena ya había cobrado su primera semana de sueldo. Tenía una rutina. Mateo y Luna estaban inscritos en la escuela pública local y empezarían el lunes. La pequeña familia había echado raíces. La despedida fue en la puerta del edificio. Elena intentó de nuevo darle a Antonio algo de dinero. Él se negó rotundamente. «Guárdalo», le dijo. «Invierte en ustedes. Ese es mi pago. Mándame una foto de estos dos en su primer día de escuela. Con eso me doy por bien servido». Elena lo abrazó, un abrazo largo y lleno de una gratitud silenciosa. «Salvaste nuestras vidas, Antonio. No solo nos diste un aventón, nos diste una vida nueva». Mateo, que ya no era el niño desafiante de la carretera, sino un joven más sereno, también lo abrazó. «Gracias, tío Toño», le dijo. Era la primera vez que lo llamaba así. «Cuando sea grande, quiero ser como tú». Pero fue Luna la que le rompió el corazón. Le entregó un dibujo hecho con sus nuevos colores. Era un camión gigante, el valiente, y a su lado 3 figuras pequeñas y una grande, todas tomadas de la mano bajo un sol sonriente. «Para que no te olvides de nosotros», le dijo. Antonio tomó el dibujo como si fuera un tesoro. «Nunca, princesa. Nunca». Subió a la cabina, el corazón lleno y a la vez dolorido por la despedida. Colocó el dibujo de Luna junto a la foto de Sofía. Eran sus 2 trofeos, los símbolos de sus 2 familias. Arrancó el motor y con un toque de claxon se despidió. Mientras se alejaba, vio por el retrovisor a la pequeña familia saludándolo desde la banqueta, ya no como víctimas en una carretera, sino como residentes de su nuevo hogar.
El viaje a Monterrey para finalmente entregar los aguacates fue diferente. La cabina no se sentía vacía. Estaba llena de recuerdos, de voces, de la sensación de haber hecho algo que realmente importaba. Y después de Monterrey, por primera vez en años, su siguiente destino no era una bodega o un puerto, sino un hogar. Su hogar. Unos días después, el valiente se detuvo, no en un patio industrial, sino en una tranquila calle suburbana. Antonio bajó de la cabina. Estaba nervioso más que cuando enfrentó a un asaltante o una tormenta de nieve en la Rumorosa. La puerta de la casa se abrió. Mónica estaba en el umbral, con una sonrisa tímida, y detrás de ella apareció Sofía. Había crecido, su cabello era más largo, pero sus ojos eran los mismos. Al verlo, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Corrió hacia él. «Papá». Antonio se arrodilló, justo a tiempo para recibir el impacto de su abrazo. La abrazó con todas sus fuerzas, hundiendo la cara en su cabello, oliendo el aroma a champú infantil y a hogar. Todas las millas recorridas, toda la soledad, todo el cansancio de 30 años en la carretera se disolvieron en ese momento. Levantó la vista y vio a Mónica mirándolos con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. En ese instante, Antonio comprendió la verdad más profunda de su viaje. Al detenerse por una familia en la carretera, no solo les había dado un futuro, se había dado a sí mismo una segunda oportunidad para reclamar el suyo. La carga más importante, como había dicho su padre, no eran los aguacates, era la humanidad. Y al entregar esa carga con generosidad, había encontrado, por fin, el camino de vuelta a casa. Su acto impensable no solo se había vuelto viral en Internet, había viralizado la esperanza en su propio corazón.